Hola a todos y todas, soy Camila Beltrán y hoy vamos a comenzar el laboratorio 1 de los prácticos de biología celular y molecular, el cual vamos a desarrollar durante esta y las siguientes 2 semanas, que aborda el método científico, análisis y búsqueda de información. Hoy vamos a desarrollar, por así decirlo, el laboratorio 1.1, el cual consiste en búsqueda y discriminación de fuentes de información. Vamos a trabajar en diversas actividades, revisando páginas, repositorios de datos y herramientas de interés en la investigación basada en el método científico y a resolver problemas empleando estas bases de datos revisadas asociado a un pequeño test formativo, no, o sea, es decir, no va a ser muy distinto al diagnóstico que hicieron la semana pasada ya, solo a fin de que puedan corroborar las respuestas correctas e incorrectas, pero como es formativa no irá asociado a una nota. Y con estas actividades se espera que ustedes aprendan a comprender los componentes del método científico en contextos operativos del ámbito de las ciencias de la salud y a utilizar adecuadamente las fuentes de información disponibles. Cuando hablamos de investigación científica, necesariamente por ende hablamos de ciencia. Y al hablar de ciencia debemos comprender que hay a lo largo del tiempo y según la disciplina, diversos investigadores, distintos conceptos de ciencia, algo acuña más, digamos, la Real Academia Española al definirla, pero en sí diversos autores apuntan a que es un sistema de conocimiento sobre la realidad, ya sea natural o social, que nos rodea y que va a abarcar leyes, teorías y hipótesis que se encuentran en continuo desarrollo, empleando una metodología científica. ¿Sí? Entonces, si nosotros revisábamos la descripción que da tanto la RAE como otros autores, si lo intentamos unificar, podemos entenderla, digamos, como una disciplina que utiliza el método científico con el fin de hallar estructuras generales, es decir, principios y leyes, con una capacidad predictiva y comprobable. Es decir, si bajo la ley de Newton, yo sé que si lanzo una manzana, esta va a caer. Obviamente, si lanzo la manzana, compruebo que esta cae. Ahora bien, lo relevante y por qué parto con esta introducción es porque así como las leyes, teorías e hipótesis se encuentran en continuo cambio y perfeccionamiento, el concepto de ciencia también lo hace. De hecho, uno de los dogmas centrales de la biología molecular era este, que tenía que ver con que el ADN se transcribe a ARN y el ARN se traduce a proteína. Tenía un flujo, si ustedes se fijan, unidireccional. Pero en los 70 se descubrió una enzima particular del VIH, que es la transcriptasa reversa, que permite la transcripción inversa, es decir, que de hebras de ARN se genera ADN. Ya vamos a estudiar después estas moléculas, pero bueno, esto es fundamental para permitir los PCR, que hoy en día son importantes para la detección de pacientes portadores de coronavirus. ¿Sí? Entonces, aquí vemos cómo en los 70 este dogma central, por ejemplo, de la biología molecular se cayó. Y es así entonces como vamos a encontrar diversos conceptos que van a ir cambiando y de tener acepciones de acuerdo a los distintos autores, a la rama científica de estudio y, por supuesto, la temporalidad en la cual esta se estudia. Lo que sí hay una columna vertebral de lo que es la investigación científica que se desdibuja de todas estas definiciones, que es el método científico o llamado método general de la ciencia, el cual también tiene distintas definiciones, siendo una relevante que es la regularidad interna del pensamiento humano empleada de forma consciente y planificada como instrumento para explicar y transformar el mundo. También en una investigación más reciente de hace 4 años atrás, se plantea el método científico como un conjunto de procedimientos y reglas rigurosos y detallados que se utilizan en la investigación científica y permiten obtener conocimiento científico. Este método científico tiene una serie de pasos que se van desdibujando, digamos, en forma cíclica. Ahí después, más adelante, igual vamos a ver que si bien tiene una columna vertebral, hay pequeñas variaciones, pero primero necesitamos conocer esta columna vertebral,
que en algunos casos nos plantean como 6 o 7 pasos, en algunos casos lo ponen de 11, de 12 o 13, pero que fundamentalmente se basan en primero observar la realidad que nos rodea y en base a eso surgen preguntas, es decir, desde que somos pequeños, pequeñas, ¿no es cierto? Oh mamá, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué el agua se mueve? ¿Por qué la lluvia cae de arriba hacia abajo? Ya diversas preguntas que nos vamos planteando y desde ahí surge un análisis del estado del arte. Yo prefiero nombrarlo así, en algunas partes lo van a encontrar como de investigación, pero recuerden ustedes que toda la investigación científica se basa en el método científico, por lo tanto, todos estos pasos corresponden a investigación, ¿ya? Yo por eso prefiero nombrarlo más como una búsqueda de información, un análisis del estado del arte, y desde ahí o yo resuelvo mi duda o el tener claro hasta dónde llegan los conocimientos actuales a mí me va a permitir definir un problema. Y ya con este problema definido, yo puedo generar una hipótesis y elaboro una metodología que me permita contrastar mi hipótesis. Y generalmente esto ya después se lleva a la experimentación. Entiéndase hay análisis experimentales que son, digamos, análisis duro, en tubos de ensayo, experimentación con pacientes, estudios clínicos, etcétera, pero también hay metodologías que abordan el, el contrastar la hipótesis con las fuentes de información que yo estoy analizando, ¿sí? Entonces yo ahí mediante experimentación pongo a prueba mi hipótesis, analizo los resultados y finalmente emito las conclusiones necesarias y reporto los resultados. Y bueno, obviamente en estas conclusiones y en cuanto al análisis de resultados, yo podré ver si efectivamente mi hipótesis era correcta, si se debe reformular, etc. Y todo termina con el reporte de resultados, cuando ya varios investigadores e investigadoras se alcanza cierto consenso, necesariamente ya hay vasta información que permite alcanzar un consenso en la comunidad científica, después se formulan leyes y teorías. Digamos, esto en general son los pasos del método científico, algunos pueden considerar más o menos, pero digamos ese es el ciclo. Ahora bien, nosotros en cuanto al método científico en este primer laboratorio nos vamos a enfocar en precisamente en el análisis del estado del arte, la búsqueda de información. Para eso, ¿qué vamos a comprender como una fuente de información? Diversos autores plantean que las fuentes de información son instrumentos para el conocimiento, acceso y búsqueda de información, la cual se entiende como la comunicación o adquisición de conocimientos que permiten ampliar o precisar lo que se posee sobre una materia determinada. Por lo tanto, las fuentes de información van a incluir recursos tanto formales como informales. A mí me puede parecer que una fuente de información no es tan certera, puede faltar a la regularidad. Por ejemplo, una foto informal de las que se suben a Facebook no proporcionan información que a nosotros nos sea útil, por ejemplo, a la hora de estudiar la biología celular y molecular, pero no deja de ser información que si se trata de la debida manera, puede generar a su vez más información útil. Y estas fuentes de información permiten efectuar como lo decíamos, tanto una revisión del estado del arte, como lo vamos a enfocar ahora, o ya en una etapa más avanzada del método científico también pueden servir para contrastar una hipótesis según la metodología que yo emplee. En cuanto a nos vamos a detener un poco acá en lo que son los tipos de fuentes de información, porque esto lo pueden encontrar en varios lugares para que lo tengan claro. ¿Ya? Las fuentes primarias se refieren a aquellas que contienen información original obtenida del propio investigador con el fin de contrastar su hipótesis o levantar información. Por ejemplo, la misma encuesta que ustedes desarrollaron, algunos resultados que yo les voy a presentar, ya esa es una fuente primaria de información. También las revistas de todo tipo,
los diarios, periódicos, entrevistas, documentos de instituciones que emanan, las patentes, las normas técnicas, los reportes de investigación, etcétera, son fuentes primarias. Ahí vale la pena distinguir lo que se conoce como literatura gris, que no es tan seria ni tan relevante como, por ejemplo, la publicación de un artículo en, en algún journal, pero sí hay informes técnicos, tesis, trabajos de investigación o ponencias en congreso, por ejemplo, que pueden ser fuentes de información útil, que se conoce como literatura gris, pero que también corresponden a fuentes de información primarias. Por otra parte, también tenemos las fuentes de información secundarias, las cuales van a contener información ya más organizada y que se elabora producto del análisis, la reorganización o extracción de documentos primarios. Algunos autores plantean que necesariamente es esta reorganización, este reordenamiento es por otros investigadores o instituciones oficiales. En sí, la diferencia de las fuentes secundarias con las primarias es que amplían el contenido de las fuentes primarias, ¿ya? Ahora, la definición de esto no es en sí el que ustedes sepan clasificar una u otra, porque van a ver que de acuerdo a los diversos autores, tampoco esto es blanco-negro, sino que hay matices. Por ejemplo, un review. ¿Qué son los reviews? Son artículos científicos que van a presentar un tema en particular, sea cual sea, ya luego de y que surgen luego de la revisión, el análisis, de organización y extracción de los elementos más relevantes y obviamente conclusiones propias a raíz de eso de los autores, luego de revisar varios artículos primarios de información. Por otra parte, también van a haber otras fuentes de información que se conocen como terciarias, pero que son menos comunes, las cuales recopilan y catalogan fuentes de información secundaria. O sea, en general se utilizan como para dar referencia a estas fuentes de información secundaria. Ahí se entienden todas las páginas web, directorios, por ejemplo, que nos van a entregar datos de personas, los catálogos, índices, etc. Y bueno, ojo acá, insisto, esto se los dejo como para que conozcan a qué se refiere cuando se habla de fuente de información primaria, secundaria y terciaria, pero nosotros más que nada nos vamos a referir a fuentes de información como repositorios de artículos científicos particularmente y o más adelante de bases de datos. A propósito de que igual lo vamos a ir incluyendo en otros laboratorios, vamos a entender la base de datos como un conjunto de datos relacionados y almacenados con una estructura lógica particular de acuerdo al fin que se espera de esto. Por lo tanto, la base de datos lo componen los datos más la estructura. Ahí también les dejo el concepto de data warehouse, que son bases de datos que en su estructura se considera integrada, temática, em, y almacena datos que se pueden ir aumentando datos, pero nunca borrar o modificar alguno. Por eso son no volátiles y se van almacenando en el tiempo. Es decir, los datos que se van almacenando se asocian a la fecha en que se subieron y eso igual ahí permite ir generando un reporte. Esto es la base después para algunas aplicaciones ya más de lleno, como son el data mining, el big data, entre otros. ¿Sí? Nosotros por ahora vamos a partir como desde lo más básico. Entonces, desde las fuentes de información nosotros vamos a obtener datos o elementos, ya sea, pero esto se refiere más que nada a datos que siendo procesados pueden obtenerse cierta información, ¿sí? Por ejemplo, hay publicaciones que están saliendo ahora sobre, a raíz de los datos de los pacientes con COVID, yo puedo establecer un árbol de predicción de cuánto más o menos va a demorar el paciente en lograr recuperarse, cuál es la probabilidad de que el paciente se recupere o no, etc. Entonces,
hay diversas bases de datos, como les digo, estas en particular las vamos a trabajar más adelante, sobre todo estas, por ejemplo, que son de ADN, pero ahí destaca GenBank, por ejemplo. Cuando veamos de las biomoléculas las proteínas, también vamos a ir a UniProt, SwissProt, a bases de datos ya de estructura como Protein Data Bank o de interacción de proteínas como es SwissModel, BioGrid, entre otros. También hay bases de datos, por ejemplo, de genomas que podemos encontrar en Ensemble. Hay bases de datos de recursos audiovisuales, de vías metabólicas, por ejemplo, cuando estudian en bioquímica, etcétera. O sea, hay una amplia variedad de bases de datos a las cuales podemos recurrir. Y ahí, como yo les decía, esta fuente de información la podemos utilizar tanto para un estado del arte como para contrastar una hipótesis. Por ejemplo, si yo quiero estudiar la diaminoxidasa, que es una enzima que degrada el exceso de histamina en la luz del intestino, puedo obtener la secuencia aminoácidica, la secuencia genética, características de estas proteínas, tanto para su caracterización dentro de un marco teórico, como para, por ejemplo, predecir la afinidad que va a tener y por ende la funcionalidad que va a tener esta diaminoxidasa variante de algún paciente con la histamina y ver si en realidad algún problema de cantidad de diaminoxidasa que se encuentra bien, pero el paciente presenta intolerancia a la histamina, es en realidad porque la funcionalidad de esta enzima no está siendo la adecuada por algún error en su secuencia, etcétera. Eso ya como un ejemplo, ¿sí? Eh, en esto que tiene que ver con el mundo de la información y bases de datos, a diferencia de otra época, nos encontramos con la ventaja de que existe mucha información, pero con el desafío de que en realidad es una avalancha de información. La cantidad de tweets que se generan al día, la cantidad de fake news que sale en Facebook y en redes sociales, y a su vez la gran cantidad de datos que se generan que van permitiendo generar patrones predictivos. Por ejemplo, Facebook no destaca porque se suba alta cantidad de fotos, pero sí en comparación a la cantidad de likes. Entonces hay estudios, por ejemplo, de la Universidad de Oxford o de otras universidades que plantean inclusive estudios de predicción de personas que puedan ser más influenciables, personas que las tendencias sexuales de las personas e inclusive hay algunos artículos controversiales que hablan sobre patrones predictivos según los likes que dan personas que se podría predecir a potenciales digamos, agresores sexuales. Obviamente esto hay que ser cuidadoso por los ámbitos de la ética, etcétera, pero actualmente contamos con información y hay mucha información disponible en la red, en la web, en la vida cotidiana en general, esperando inclusive a ser procesada y sacar desde ahí más información útil. Eh, bueno, y esta avalancha de información no solo desde las redes sociales, o sea, ya desde que se masifican las computadoras, de la encuesta vi que todos tienen o computadora o tablet o celular, que es básicamente un procesador, ¿sí? Por lo tanto es una computadora. Y desde ahí se genera información y hay capacidad de procesamiento de esta, como así también, digamos, proyectos que han ido marcando el desarrollo de la humanidad, por ejemplo, el colisionador de hadrones que ha permitido conocer nuevas subpartículas atómicas y llegar a conocer hasta lo que es el segundo 0,11 después del Big Bang. Todavía no llegamos al segundo cero, pero estamos muy cerquita de ello. En su momento fue revolucionario el proyecto del genoma humano que buscaba secuenciar, ¿no es cierto?, el genoma, valga la redundancia, del ser humano. Y ahora ya nos encontramos en lo que es el proyecto Mil Genomas, que entrega mucha información. ¿Para qué hablar de las consultas diarias a Google? Y que de hecho a propósito de solo el ejercicio de la búsqueda, Google también va aprendiendo y la inteligencia artificial se va desarrollando cada vez más
Y así como, por ejemplo, uno a veces encuentra, busca, no sé, se pone a mirar una zapatilla y después usted entra a Instagram y le aparece de propuesta, etcétera, porque ya hemos llegado a un punto donde también la inteligencia artificial, a propósito de esta capacidad de procesar los datos de estas máquinas, ha ido en avance. Por lo tanto, desde todo lo que les he comentado, está claro que actualmente desborda la cantidad de información disponible y supera nuestra capacidad de absorberla. Por lo tanto, ahí cobra relevancia la capacidad de seleccionar, discriminar la información útil acorde al momento, a lo que yo quiero investigar. Es distinto si yo quiero investigar qué regalo quiero para el cumpleaños de mi amiga, a si yo quiero investigar elementos que tengan que ver con la biología celular o molecular, o si es que yo quiero armarme una rutina de ejercicio, o preparar un pay de manzana, o hacer un estado del arte o o digamos una búsqueda para para mi desarrollo personal sobre el estado del arte del COVID-19 en Chile, por ejemplo. Entonces ahí en lo que es la búsqueda de información es importante seguir estos pasos que corresponden en leer, revisar diversas fuentes de información, comprender la información que acá que se presenta, compararla con otras fuentes y después ya evaluar, ¿no es cierto? Y a su vez con esto ir desarrollando un criterio para, según la situación o lo que se desea investigar, yo efectivamente después seleccionar la información y las fuentes de información que me son útiles para ya después analizarla y pasar a una síntesis, a una reflexión sobre lo que yo ya he leído. En cuanto a, bueno, les decía, una base de datos primaria, por ejemplo, básica y simple, fue la encuesta los resultados emanados de la encuesta que se les desarrolló a ustedes desde la semana pasada. Se presentan los datos de 170 respuestas que fueron recibidas. Aquí pueden ver cómo las respuestas en generales del curso de biología celular y molecular, abordando unificadamente a las sedes de Serena y Santiago. Podemos ver que varios se familiarizan con diversas herramientas, aplicaciones y bueno, no necesariamente las consideran herramientas para aprender o para resolver dudas. Es relevante que tanto las fuentes de información como en sí son herramientas a disposición. Una herramienta tal cual un martillo, o sea, un martillo, la política misma o cualquier, digámoslo, cualquier herramienta en sí, bueno, en este caso el martillo, yo lo puedo utilizar o para construir una casa o para destruir una obra de arte y lo que se me ocurra, ¿sí? Por lo tanto, son herramientas y depende de cómo las utilicemos, el si yo obtengo algo provechoso o algo nefasto. Entonces, a propósito, por ejemplo, de que no todos tienen conocimiento fuerte en lo que es inglés, pero que eso no nos puede privar de adquirir información y ampliar nuestro rango. Existe, por ejemplo, el Google Traductor que nos va a permitir también irnos familiarizando con el inglés, asociar cada vez más palabras. Hay aplicaciones que están tanto en Google como en el celular que tiene hasta un escáner. En YouTube, sin ir más lejos, bueno, esta clase está siendo subida a esta plataforma. Hay muchas clases y mucha información que uno puede encontrar desde allí. Obviamente hay que saber filtrar de dónde vienen los elementos que se presentan. Así también Google Drive permite almacenar datos en la nube o compartirlos. WPS Office es una aplicación que es sobre todo para y los estudiantes que respondieron que solo se podían conectar y trabajar a través del celular, va a ser muy relevante porque es una aplicación que les permite a ustedes acceder a documentos de Word, Excel y PPT en el celular y trabajar y generarlo, etcétera. Asimismo, por ejemplo, para quienes utilizan Spotify, que son cerca del 80% del curso,
Yo lógicamente Spotify puedo escuchar música, etcétera, pero si uno analiza, hay podcasts de biología celular, de biología molecular, hay inclusive audios o podcasts para aprender idioma, etcétera. Asimismo, dentro del el App Store, yo voy a poder descargar una seguidilla de aplicaciones. Seguramente ustedes han descargado, pueden lógicamente tener hasta juegos, la versión, digamos, app de LOL, de el Cody Cross, Candy Crush, lo que quieran, pero también hay aplicaciones que nos pueden entregar información útil. Por ejemplo, asociado a estos prácticos, esta aplicación de proteína humana es como un diccionario de proteínas, inclusive se asocia a estas bases de datos que les comentaba previamente, o sea, ahí mencionan si es que la secuencia de la homoproteína yo la puedo encontrar en Uniprot o en Protein Data Bank, etcétera, donde está. Asimismo, de manera similar, esta aplicación genética plantea más o menos lo mismo, pero desde los genes. Hay otras aplicaciones que son biología celular y biología que también aclaran conceptos. Hay otras que sirven para estudiar la célula. Hay otras que son más en formato juego, así como de estos juegos como interactivos, pero que algo dejan. No es tan clara ahí la información, pero para los niños sobre todo son útiles para ir mezclando los elementos y ver qué se va formando, etcétera. Entonces, como pueden ver aquí, o sea, ustedes cuando estén en, bueno, ya no nos estamos desplazando, pero uno en el taco, en los ratos que, digamos, no puede estar frente a un computador, etcétera, si uno quiere dedicarse a estudiar algo, puede. Em, Asimismo, a propósito de lo que les preguntaba sobre las redes sociales y las plataformas, particularmente enfocadas primero a lo que son las redes sociales, y ya después vamos a revisar todas estas plataformas ya más, digamos, formales, va a depender también del filtro que yo haga. O sea, por ejemplo, en Twitter yo igual puedo seguir al Ministerio de Salud, a la Colmed, para hacer, para estar informada acerca de lo que, no solo el COVID, en ciertas situaciones como lo ha sido el VIH, el virus Anta, etcétera, o información en general alusiva a salud. En Instagram, por ejemplo, ya de una manera más micro, pero también puedo sacar información útil. Por ejemplo, seguir a la página de la universidad. En el caso de ustedes está la página de la ASEM, de la Asociación de Estudiantes de Medicina, de la ANASEM, que la SEM, es decir, la Academia de Estudiantes de Medicina de la Universidad Pedro de Valdivia, está asociada a la Asociación Nacional de Estudiantes de Medicina, la ANASEM, que también tiene su página. El Centro de Estudiantes de la UPB, SEM, UPV, también lo pueden encontrar en Instagram. Y ahí hay diversas instancias de capacitación, formación, datos, digamos, relevantes que usted puede alcanzar. Bueno, ya también le hablaba de YouTube, donde no solo van yo también tengo el canal asociado a las clases que voy desarrollando, ahora van a ser de biología celular y molecular, pero también hay ciertos canales que yo puedo seguir. Por ejemplo, yo sigo al menos a COVID-19 Chile, y cada cierto tiempo van entrevistando a profesionales de salud, personas connotadas, etcétera. Asimismo, por ejemplo, en Twitter sigo a Ernesto Laval, que es un analista de datos y saca siempre información plausible, etcétera. ¿Sí? Entonces ahí uno es donde se va formando un cierto criterio. Obviamente yo no porque salga en Twitter lo puedo poner de referencia en alguna investigación seria, pero sí, eso no quiere decir que de Twitter yo no pueda sacar información útil. De la que sí puedo sacar información útil, si es que sé filtrar también y tener adecuado, es de el buscador Google. Recuerden ustedes que distintos buscadores, Yahoo, etcétera. Bueno, de hecho, mm, hay datos que hablan que más del 95% de lo que está en Internet en sí es en sí pornografía, o material, digamos, de ese tipo.
pero aún así ya en los buscadores estándares ya viene como prefiltrada. En Google en general sale información no necesariamente específica, pero con ciertos estándares mínimos, digamos, como, o prefiltros. A esto yo igual puedo aplicar más filtros. Aquí, bueno, aquí está la respuesta que ustedes dejaron. Pude ver que varios se familiarizan, pero no todos con ella. Entonces, por ejemplo, si yo busco Google, digamos como, o buscando cualquier otro término, yo acá puedo ver todo, o imágenes, o videos, o noticias, o perdón, etcétera. O también puedo con las herramientas seleccionar los idiomas en los cuales que yo quiero revisar, la fecha, y si quiero ver todos los resultados o aquellos que tengan textual el parámetro de búsqueda que estoy, digamos, introduciendo. Eso también yo lo puedo hacer si el parámetro lo pongo en comillas. Y bueno, también aquí en más voy a encontrar otros elementos que son útiles. También acá en preferencias yo puedo como predeterminar mis preferencias de búsqueda, y acá, digamos, está más o menos, si yo quiero, por ejemplo, que en mi propio computador se vaya, o en Google almacene también los datos de mi búsqueda, y en base a eso priorizar los parámetros, etcétera. Y bueno, hay otras varias herramientas a propósito de la bibliografía. eh, Uno, si llega acá en más a libros, puede llegar a Google Books, o si no, yo puedo buscar directamente Google Books y ingresar acá. Por si hagan el ejercicio, ahí por ejemplo se pueden encontrar varios libros que son relevantes y que se encuentran disponibles en la web de manera gratuita, con la desventaja que no es la mejor de la resolución y generalmente son ediciones más antiguas. Ahora, en aspectos de biología celular, lo cierto es que los conceptos clave no varían mucho. Lo que sí, cada vez se van conociendo más proteínas, en las pequeñas moléculas y biomoléculas hay mayor detalle, pero en general de las ediciones ya, digamos, del 2000 en adelante no hay problema. Intenten buscarlo. Yo igual les dejé, por si no lo encuentran ahí, el link directo. Y porque ahí pueden encontrar varios libros, como les decía, que les pueden ser útiles, no solo para biología celular y molecular, y digamos disponibles de manera legal. Hay otras páginas que que han sobrevivido tanto porque juegan con las normas y no necesariamente son ilegales. Por ejemplo, con esta página booksmedicos.org, que es un redireccionador a sitios donde se han publicado libros. ¿Sí? Entonces ahí, por ejemplo, uno puede encontrar la octava edición del Albert, si no me equivoco, del Lloyd, de alguno de los dos libros, y las versiones más recientes en sí de ellos, en inglés, y algunas no tan recientes en español. Y esa ahí las pueden encontrar, pero ellos no generan un plagio, no generan una copia de los libros. Ellos lo que hacen es redireccionar a otras páginas que contienen los libros, y por eso, digamos, eh, no la han dado de baja, como Sci-Hub, por ejemplo, etcétera. Bueno, ya hemos nos hemos extendido bastante en lo que es el análisis de diversas fuentes de información, pero ya ahora nos vamos a abocar a lo que son en sí las fuentes a las cuales vamos a recurrir ya debidamente en el laboratorio. En sí, para una investigación científica, hay se distinguen dos principales fuentes de información. Una no tan relevante, pero que sí es importante, sobre todo para el proceso de aprendizaje de ustedes, que es la que ya estábamos viendo, los libros.
Y la segunda, que es por lejos la más utilizada en la investigación científica, son las publicaciones de revistas científicas. Las revistas científicas, a diferencia de los diarios u otro tipo de revistas, abordan temáticas específicas y cuentan como una comunidad científica detrás de respaldo. Por ejemplo, hay un journal que sale específicamente a propósito de la Sociedad de Biología de Chile, etcétera. O el Journal Americano de Medicina, que es de la Sociedad Americana de Medicina, ¿sí? Y estas son las que se utilizan. Aquí en Chile, por ejemplo, tiene relevancia la Revista Médica de Chile, entre otros. Yo sé que obviamente, sobre todo los que tengan más experiencia, van a tener algunos casos diferencias y hay ciertos elementos que no deberían incidir, pero lamentablemente inciden a la hora de que uno quiere publicar o no, trabas, ya sea por incompatibilidades del editorial del journal, etcétera, 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 pero querámoslo o no, esta es la principal fuente tanto de divulgación de la información que nosotros obtenemos desde nuestra investigación científica, como la fuente a la cual yo puedo ir a obtener información en el caso de querer estudiar algún campo en particular. Entonces, vamos a estudiar los que son metabuscadores y bases de bases de datos o repositorios. Particularmente nos vamos a enfocar en las bases de datos que son los datos, en este caso, artículos científicos de interés en medicina. Vamos a estudiar lo que es PubMed, Cielo, Vireme y Trip Database. El primer metabuscador se habla de fíjense que ya no, por eso les decía, adelante veíamos lo que se conoce como fuente de información primaria, secundaria y terciaria, pero más que terciaria se habla como de en algunos casos, digamos, se aplica, pero cuando hablamos de bases de datos se habla más que se habla más de bases de datos primarias, secundarias y ya de metabuscadores de bases de datos. Por ejemplo, acá en CBI es una página del Centro Nacional de Información de Biotecnología de Estados Unidos, y acá podemos encontrar una serie de bases de datos y buscadores. Si yo doy clic acá, voy a encontrar una larga lista tanto de bases de datos como de motores de búsqueda. Uno de ellos es PubMed, que, como les decía, un motor de búsqueda que me permite acceder a más de 32 millones de artículos científicos, predominantemente de Medline, que es el servicio de información en línea de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, que cuenta, digamos, recuenta en su haber millones y millones de artículos científicos provenientes de más de 5.500 revistas médicas desde el año 1966. O sea, es una gran, gran, gran cantidad de información la que podemos encontrar acá. A propósito de que no todos se han familiarizado o han visto, les hago énfasis que entren desde la página de la universidad a la biblioteca. A propósito de que yo acá desde las bases de datos, una de las bases de datos a las que puedo acceder me otorga, me permite acceder a los artículos de Medline. Entonces, en el caso de los artículos pagados, hay varios a los cuales yo puedo, en realidad accediendo desde acá, no debería pedirme pagar. Y además hay una seguidilla también acá de libros disponibles que pueden utilizar. Este catálogo en línea en estas circunstancias de, digamos, modalidad virtual no es útil, porque cuando ustedes asisten a clases de manera presencial, ahí pueden buscar si en la biblioteca de su sede un libro está disponible y de ahí irlo a buscar. Ahora, como estamos con teletrabajo, solo está disponible en las bases de datos online, pero sin lugar a duda es una importante herramienta a la cual ustedes le pueden sacar provecho. Entonces ahí pueden acceder a Medline tanto desde la biblioteca como desde PubMed.
En PubMed en particular, ustedes fíjense que pueden buscar tanto por algún tema que les sea de interés, teniendo el cuidado de ponerlo el término en inglés, o por autor. Yo, por ejemplo, ya si quiero ver cuántas publicaciones tengo en PubMed, Beltrán Ortiz, que yo así estoy como primera autora y veo las publicaciones. Ah, y fíjense que, o también como código. Recuerden que todas las publicaciones científicas tienen un código asociado, generalmente un PMID o un DOI. Eh, entonces acá, fíjense que acá hay también patrones por los cuales puedo filtrar o conocer para ver qué tanto se ha buscado, cuántas veces ha sido citado un artículo. Aquí yo también puedo, bueno, filtrar por si quiero los que tengan abstract, los que quiero que tengan el texto completo, entre otros, o por tipo de artículos, por el año, la fecha de publicación. Hay varias filtros que puedo aplicar. Otro metabuscador es Cielo, eh, que nace de una iniciativa de una fundación de Sao Paulo con el Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud, VIREME, que depende de la Organización Panamericana de la Salud, que a su vez depende de la Organización Mundial de la Salud. De hecho, Virem igual lo vamos a ver en detalle después. Pero Cielo es una iniciativa más, digamos, panamericana, latinoamericana, donde junto a estas instituciones también hay trabajo colaborativo con todos estos países. De hecho, se asocian a Chile desde CONICIT. Y por eso en Cielo, por ejemplo, igual podemos encontrar artículos de universidades chilenas. Eh, bueno, en PubMed también, lógicamente, todo. Pero ahí hay una asociación. Entonces, ahí en Cielo también puedo buscar por colección, por el país, por el lenguaje. Recuerden que esto, como es una iniciativa brasileña, abundan artículos acá en portugués. De hecho, suele estar en portugués. Vireme, como les decía, es el Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud. Particularmente tiene una plataforma que es el portal regional VHL, y desde aquí yo puedo también ingresar algún patrón de búsqueda, en este caso, por ejemplo, COVID-19, y voy a encontrar una seguidilla de artículos científicos que puedo revisar. También puedo filtrar por la base de datos en particular a la cual yo quiero referirme, si es que la conozco de antemano, por algún tema particular de interés o tópico de estudio, por el lenguaje, entre otros. Y la última que vamos a revisar es Script Database, que también en ella podemos encontrar millones de artículos, predominantemente sí lo que son guías, recomendaciones y manuales en el aspecto de medicina. Por ejemplo, si yo pongo COVID-19, ahí faltó una ahí, pero me entendió que era COVID. eh, Aparecen más que nada guías para la enfermedad renal crónica, recomendaciones para manejo de pacientes, etcétera. Y ahí también puedo encontrar harta información de interés y muy relevante. Para terminar, eh, es- eh, Einves, esta es una no es un metabuscador, es una base de datos biomédica y farmacológica en la cual se almacenan más de 28 millones de artículos de distintas revistas que trabajan con la editorial Elsevier. Elsevier, una de, si es que no la más, una de las más editoriales más grandes de revistas científicas, ¿sí? Entonces, a esta editorial pertenecen o trabajan con ella varios journals que se asocian, y en realidad Embase pertenece a Elsevier. Lo malo o digamos, el contrapunto de Embase, y por qué no vamos a trabajar directamente con él, ahí si ustedes quieren lo revisan y todo, es porque hay que registrarse y tiene otro elemento. Bueno, de hecho,
en contrapunto a lo que son la publicación y difusión científica, hay algo que siempre ha generado discordia con respecto a que, bueno, hay gente que plantea, bueno, si las editoriales se dan el trabajo de hacer lo que ellas hacen, que es editar para poder publicar, ¿no es cierto?, en este caso un artículo científico, es lo lógico que de alguna forma salgan los recursos para pagarlo. ¿Y qué sucede? En la generalidad, no es siempre, pero en la generalidad de las revistas, cuando uno publica, eh, generalmente si es que el, el laboratorio o el grupo de investigación que está publicando paga una suma de dinero, el artículo queda gratuito en Internet. Pero si es aceptado sin pagar o necesariamente lo aceptan, pero no tienen formato gratuito, sino que hay que pagar, se encuentra liberado. ¿Sí? No, parece que lo dije mal. Lo repito por si acaso. Si es que el grupo de investigación paga, puedo acceder al artículo de manera gratuita. Pero hay algunos casos donde no se paga y es donde ahí ustedes ven que hay artículos que no están completamente libres y pueden tener que pagar para poder acceder a ellos. Entonces, hay una científica informática que es Alexandra Elbakayán, ella es de Kazajistán, que creó esta plataforma SciHub en la cual uno con el URL o con el DOI o con el PMID del artículo, uno va y lo permite abrir. Y esto le permite acceder a millones de artículos que la editorial Elsevier tiene de uso restringido a propósito de que hay que pagar para acceder a ellos. Y eso le generó una pérdida de millones de dólares. Bueno, eso solo ya al 2007, 15 millones de dólares. Desde ahí es que interpusieron una demanda y se inició digámoslo, una querella y Alexandra tiene orden de arresto en Estados Unidos, pero no en los países donde ella vive y trabaja, entonces, y no ha manifestado interés de ir a Estados Unidos. Pero digamos, estas son como las controversias, lo que uno puede encontrar aledaño a toda la información formal oficial. Para finalizar también, uno puede almacenar la información, por ejemplo, los papers, cuando ya son hartas las publicaciones científicas en su computadora utilizando otras herramientas como lo es el Mendeley, por si les interesa. ¿Ya? Ahora, luego de esta gran introducción, vamos a entonces a revisar, les toca a ustedes revisar al menos las bases de datos PubMed, Cielo, Virem y Trip Database, y en cada una de ellas buscar por tema, autor, código y filtrar al menos por año e idioma. Para finalizar entonces, en esta presentación hemos visto que la cantidad de información a disposición supera nuestra capacidad de procesamiento e incorporación. Es necesario, al realizar una búsqueda, el saber discriminar y seleccionar entre distintas fuentes. Las publicaciones científicas son la principal forma de divulgación, obtención del conocimiento, de conocimiento en sí, en investigación que se basa en el método científico. Y en este marco, todas las publicaciones científicas poseen un código asociado que a nosotros nos va a permitir diferenciarla una de otra y acceder a ella de manera más fácil o remitirla con mayor facilidad. Y existen metabuscadores que permiten acceder a artículos publicados por revistas científicas. En particular, nosotros vamos a seguir profundizando en las actividades PubMed, Cielo, Virem y Trip Database. Por su atención, muchas gracias.